El trabajo en el campo era horrible. Cierto es que todo lo que te quitaban se lo comían ellos. Dios mío, la beca fue lo peor. ¿Que a quién se le ocurre hacer esto? La secundaria yo la pasé muy mal. De hecho, yo le decía a mi escuela la cárcel de Alcatraz. Te ponían una lista negra, llamada lista negra, te quitaban el pase, no podías ir a tu casa ese fin de semana. Profesores que, por favor, la vida. Te castigaban también. Igual, te podías quedarte sin pagar. Eso sí, se pasaban el curso entero sin ir a su casa. Hubo cosas que uno se fue enterando bastante tristes. Yo empecé a darme cuenta de qué significaba ese proceso de separar a un niño de 12 años cuando me convertí en madre. Para estudiar no había necesidad ninguna de haber pasado por eso. Estas escuelas, en mi opinión, desaparecieron porque alguien parece que finalmente se dio cuenta que no era necesario llevarlo a ese extremo. Por suerte ya no existen las escuelas albergadas. Estoy convencida de que yo no mandaría a mi hija para una escuela en el campo, bajo ningún concepto. Las escuelas al campo fueron creadas con la idea de unir la educación con el trabajo agrícola. La intención era formar estudiantes más responsables, disciplinados y vinculados con la producción del país. Pero detrás de ese proyecto había una realidad. Muchos de los protagonistas eran niños y adolescentes que tuvieron que adaptarse a una vida lejos de sus familias. Hoy vamos a conocer esa historia desde la voz de quienes estuvieron allí. Hola familia, hola a todos. Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Yo me llamo Amanda y mi canal se llama Ami a lo cubano. Soy una cubana más que muestra aquí en sus videos la realidad, el día a día de los cubanos. Aclaro, cubanos de a pie, para no generalizar. Y todos mis videos son basados, por supuesto, en mi experiencia de vida. Siendo joven, madre cubana, una cubana de a pie. Y hoy es uno de esos videos en los que les voy a mostrar una vez más esta realidad. Vamos a estar hablando hoy de un tema que yo me atrevería a decir que se desconoce. Un tema del que no se habla. Increíblemente, ese tema, me refiero a que no se habla, no es que las personas que lo vivieron, las personas de esa época que sí lo vivieron, sí lo comentan, porque tengo familias, tengo amistades que sí me han hecho muchísimos cuentos de esta experiencia. Pero cuando estuve investigando y estuve buscando en las redes sociales, estuve buscando información, estuve buscando fotos, estuve buscando algo para basarme para este video y no se encuentra. Simplemente buscas en Google, buscas en cualquier red social y prácticamente no te encuentras nada. Discúlpeme a los creadores si estoy equivocada, pero no he visto un video acerca de esto. No he visto ningún creador cubano hablando de este tema, al menos yo busqué y no encontré. Y esto es un tema que sí o sí se tiene que hablar. Si se habla de Cuba, si se habla de la realidad de Cuba, esto tiene que estar aquí. Esto tiene que estar en mi canal sí o sí. ¿Y con qué me refiero a todo esto? Como ya vieron al inicio del video, en la miniatura y demás, con las famosas escuelas al campo. Sí, por allá por los años 80, 90, los niños estudiaban ya cuando empezaban el grado de escolaridad de séptimo grado, es decir, la secundaria y pre, esos 6 años, los 3 de secundaria y los 3 del pre, era obligatorio, carácter obligatorio, tener que pasarlo en estas escuelas internas, escuelas al campo, porque eran en el campo, eran alejadas del centro del pueblo. Específicamente vamos a estar hablando hoy más bien de las escuelas al campo en Jagüey Grande, las escuelas en la producción citrícola de Jagüey Grande. Así que nada, vamos a ir un poquitico, unos años atrás y a empaparnos un poco de todo este tema. Pero por supuesto, para entender un poquitico más acerca de estas escuelas al campo, hay que escuchar a quienes estuvieron dentro. Porque sí, hoy no solamente me van a escuchar a mí con toda la información que le traigo al respecto, sino también que van a escuchar testimonios reales que estuvieron allí y que vivieron esa experiencia. Las invitadas de hoy, porque sí, no solamente traigo una, tengo 4 invitadas, mujeres las 4. Tristemente no pude tener un hombre para, representar la parte masculina. Pero ellas 4 fueron niñas que abandonaron su casa
dejaron a sus padres, a sus familias atrás, para irse para estas escuelas internas, donde trabajar y estudiar eran parte de la misma experiencia. Hoy, épocas después, nos cuentan cómo fueron esos años. Yo estuve en los años 80 y tanto, sí. 82, 83. Estamos hablando de diferentes edades. Generaciones, sí, en los años 80 y tanto. Yo comencé con 12 años. Y yo, los años 90 y pico, que fue en el momento que empezó aquel periodo llamado periodo especial. En el año 91 empecé yo. Los estudiantes de secundaria de la provincia entera de Matanza estaban internados en estas escuelas al campo. O sea, que era un plan educacional preparado para que todos los niños que cursaran la secundaria básica lo hicieran en las escuelas al campo que estaban ubicadas en el municipio de Jagüey Grande. O sea, de Unión de Reyes, de Martí, de Cárdenas, de Matanza, de propia ciudad de Matanza. Todos estaban internados en las escuelas al campo de Jagüey Grande. Yo entré a la escuela Vergada con 11 años de edad. Terminé el 6º grado y para poder continuar estudios era obligatorio hacerlo en una escuela albergada porque mi municipio no tenía escuela en la calle, que era como se decía. Además de todo, entré a una secundaria que no le pertenecía a mi municipio. A ver, todos los municipios tenían una escuela asignada, que era donde iban a estudiar los niños que terminaban 6º grado de ese municipio. Pero mis padres tomaron la decisión de ponerme en una escuela a la que no pertenecía a mi municipio porque era una escuela que tenía un poquito de mejores condiciones. Y entonces yo estaba estudiando en una escuela donde, además de no conocer a ninguno de los profesores ni ninguno de los trabajadores de la escuela porque no pertenecían a mi municipio, no conocía tampoco a ninguno de los estudiantes con los que iba a estar estudiando. Es decir que de momento estaba sola en un lugar lejos de mi casa y eso fue una experiencia bastante difícil. Tenía solo 12 años cuando comencé en esas escuelas. Yo hice 6 años porque en el municipio donde yo vivía las enseñanzas secundarias y el preuniversitario había que hacerlo en esas escuelas. Entonces empecé con la edad que empiezan hoy los niños de 7º grado. Era muy pequeñita porque yo siempre fui delgadita, bajo peso y era un pedacito de gente. Y recuerdo que el día que mis padres me llevaron para la escuela, porque a mí me pusieron en una escuela que no pertenecía a mi municipio, porque la que pertenecía a mi municipio tenía mala fama de indisciplinas y qué sé yo, y mis padres me quisieron poner en otra escuela y entonces me tuvieron que llevar ellos. Yo no fui en las guaguas de pase famosas. Para mí, en mi caso, los domingos eran muy tristes. Llegar el domingo y yo saber que tenía que irme a las 5 de la tarde aproximadamente, 6 de la tarde, para la escuela era triste porque era ir para otro lugar donde pasabas a veces hambre, donde las condiciones de la escuela, que después la podemos describir, era triste. Ya la vez que uno está en la escuela, bueno, niño al fin, adolescente al fin, uno se iba adaptando. Sabías que tenías que estudiar, era muy importante estudiar y se estudiaban. Hubo escuelas donde realmente habían maestros y profesores que trataban bien los alumnos, en otras no, y eso dependía mucho de eso, pero sobre todo ese domingo era muy triste. Y el viernes, bueno, los sábados eran de alegría porque regresabas a tu pueblo, regresabas a tu casa, sabías que tu mamá te tenía guardada la mejor comida para ti el fin de semana y era muy contento. Pero ese domingo, ese lunes, ya el martes uno ya se iba adaptando, ¿no? El ser humano está diseñado para adaptarse a cualquier situación. Y además que uno era joven, adolescente, y uno entonces se entretenía en otras cosas, pero realmente era muy triste irse el domingo hasta a veces el sábado. A mí sí siempre fue muy triste, siempre, incluso hasta el toda la etapa estudiantil para mí fue muy triste. A mí sí no me gustaba estar en la escuela. A la hora del docente sí, esa parte sí, pero ya cuando me empezaba a llegar la tarde, que había que quedarse en la escuela, eso no me gustaba. Me pasaba la semana entera llorando. No, nunca me gustó, incluso no entraba al comedor, nunca entré al comedor. No almorzaba ni comía lo que daban en la escuela, no me gustaba. A ver, dejar mi casa en ese momento fue bastante difícil, obviamente. Les estoy diciendo que fui sola, sin ningún adulto que yo conociera realmente, que por lo menos hubiese tenido el mínimo de interacción con esa persona antes de entrar a la escuela.
fue muy difícil. No tenían a nadie que te ayudara a nada porque todos éramos niños, todos teníamos la misma edad. ¿Qué íbamos a resolver? ¿Qué nivel de experiencia podíamos tener para poder afrontar alguna situación que se nos presentara? Y recuerdo que miré a mi papá, lo abracé y le dije, búscame un certificado, búscame algo para no trabajar. Yo no quiero trabajar en el campo, fue lo que le dije. Una de las características más importantes de estas escuelas al campo era la combinación, como ya les dije, entre estudio y trabajo. Los estudiantes pasaban, obviamente, un tiempo en las aulas, porque estudiaban también, pero al mismo tiempo participaban en labores agrícolas. En lugares como Hawái Grande, donde habían grandes producciones citrícolas y habían miles de niños vinculados al campo. Para las autoridades de la época, estas escuelas representaban una forma de educación y disciplina. Pero para quienes lo vivieron, la pregunta realmente es otra. ¿Cómo trabajar en estos campos siendo niño? Miren, esa fue la parte más triste de las escuelas, de la escuela, ¿no? Porque realmente estudiar, había que estudiar y hay muchos niños que les gusta estudiar y eso era bastante más cómodo. El tema era levantarse, te daban el de pie a las 6 de la mañana. Tenías que apurarte rápido porque el baño era colectivo, era mucha gente, vestirte rápido, ponerte unas botas de goma la inmensa mayoría de las veces. En mi época la tenías que buscar tú, ya no bien. Tenías que llevar los tenis. Esta generación mía de los años 80, sí, las escuelas todavía te daban todo. Te daban la ropa para el campo, te daban las botas, te daban las medias, te daban los uniformes. Todavía esa época, los años 80, fueron los mejores años económicos en Cuba, en mi modesta opinión. Entonces ahí te lo daban todo, pero tenías que, pues repito, levantarte a las 6 de la mañana, ponerte aquellas botas, ropa de campo. En tiempo de frío, a veces 8 de la mañana tenías que estar en el campo ya. Estaba toda la hierba mojada, entonces sentías el frío doblemente y tenías que empezar entonces a recoger. Fundamentalmente era cosechar cítrico. Ahí se hacía de todo, se chapeaba, tenías que ir niños de 11 años y 12 años con un machete en la mano, chapeando surco, arrancando bejuco con las manos, a veces te daban guantes, a veces no tenías guantes. Y lo más duro es recoger la naranja, recoger la toronja, recoger el limón en jolongos que eran bolsas de lana grande, de lona. Eran bolsas de lona grande, eran como una especie de jabas grandes, que ahí ibas echando el limón, la naranja, el cítrico que fuera, y tenías que ir depositándolo en pales de madera, aproximadamente, cajones de madera, que aproximadamente 1 tonelada podría caber allí no recuerdo bien, de cítrico, que tenías que llenarlo, porque habían matas altas. Te daban una escalera que tú tenías que trasladar esa escalera de donde estaban las escaleras hasta las matas, poner la escalera, subirte en la escalera. Muchos niños se cayeron en las escaleras. Subir la escalera desde ahí arriba, ir llenando y tirando los cítricos para poder llenar los jolongos. Y después depositarlos en eso. También estaba el regadío, había que regar los campos de cítricos. Eso también era bastante forzoso porque había que cargar unos tubos de aluminio, pasarlos de surco en surco para ir regando toda la plantación de cítricos, y los tubos de aluminio a veces pesaban. A veces me recuerdo una vez que no pude llegar al final porque no podía. Estaba cansada ya de cargar aquellos tubos, éramos dos, eran por pareja, se cambiaban los tubos. Y yo no pude, verdad que no pude cambiar los tubos porque eran muy pesados. Pero fundamentalmente eso es lo que se hacía. Eso era cuando tenías clases por la tarde. Eso te iba a preguntar, porque hacían un Las turno. clases eran por sesiones, habían clases por la mañana y habían sesiones por la mañana y sesiones de clase por la tarde. Eran muchos estudiantes, había que dividirse. Cuando tenías clase por la tarde ibas al campo por la mañana, que era terrorífico, sobre todo cuando había en el invierno. Claro. Y llegar y bañarte. Y de llegar del campo sucio, porque tenías que llegar sucio, ¿te imaginas? Obligado, tenés que bañarte para poder ir a las Meterte entrar en los baños aquellos colectivos con aquel frío, agua fría, porque ahí nunca hubo agua caliente, agua fría, en duchas ahí, agua fría. Aquello era, por favor, ese era el momento por lo menos en lo personal, para mí era el momento más malo. No, y en todos los tiempos era malo, porque en tiempo de calor, con este sol y este calor, te podrás imaginar en el A campo. eso voy. Entonces, cuando tenías clase por la mañana, tenías que ir al campo por la tarde. Era el sol de la 1, las 2 y las 3 de la tarde encima de ti. Pero a todos nos gustaba más esa sección. Sí, ir por al la tarde. campo por la tarde. Por la tarde porque menos frío, menos... No, todo era mejor. No importa que hubiese sol. No importa que hubiese sol, era mejor porque ya mirabas por la tarde, hacía más calor, te podías bañar con mejores condiciones. No, y me imagino que también sea más complicado el hecho de terminar cansado, bañarte y ir para dar clase.
¿Con qué ganas vas a ir tú a clase? Exacto. Así. Yo iba al campo por la mañana porque siempre alternaban. En un curso tú ibas al campo en la mañana y al curso siguiente ibas al campo por la tarde y así iban rotando. El campo por la mañana era terrible porque cuando tú llegabas al campo en la época de cosecha, porque se hacían varias actividades, se hacían regadíos, se hacían brigadas de cosecha, de recoger la naranja, y cuando llegaba la época de cosecha, en los meses lluviosos, las matas estaban llenitas de agua y cuando tú arrancabas la primera naranja te mojabas completa y hacías todo el día trabajando toda mojada. Cuando el campo era por la tarde era un poquito más cómodo, pero de todas maneras eran casi 3 horas trabajando en el campo. Lo mismo fuera por la mañana que por la tarde, porque nosotros salíamos de la escuela a las 7 de la mañana y no regresábamos hasta las 11:30, 12 del día. 7 de la mañana, no, un poquito más tarde, 7:30 o algo así. Y regresábamos a la escuela sobre las 11:30, 12 del día, porque el docente comenzaba, no me acuerdo ya realmente, pero sí sé que eran como 3 horas de trabajo. Yo recuerdo que los jolongos famosos en los que se recogía el cítrico a mí me llegaban a los tobillos porque yo era muy delgadita. Y entonces yo le hacía un nudo aquí encima para que me quedara un poquito más cómodo. Pero también había épocas en las que no había que cosechar y lo que hacía éramos chapear con machete. Usted se imagina una niña de 12 años con un machete en la mano. Yo recuerdo que la primera vez que fuimos a chapear, las niñas se llenaron las manos de ampollas. Se le desbarataron las manos. A mí se me dañaron un poquito, pero ampollas como tal grande así no se me hicieron. Y aún así al día siguiente había que volver a ir al campo. El trabajo en el campo era horrible, era bastante agotador. Teníamos que chapear, cortar la mala hierba con unos machetes que nos daban en la escuela. Se puede imaginar niños de 11 años con un machete en la mano. Horroroso. Las jornadas de trabajo eran desde las 1 de la tarde más o menos hasta las 4 y pico, 5, pero teníamos una norma y hasta que tú no terminaras la norma no podías salir del campo. No terminabas, es decir que supuestamente debías regresar a la escuela a las 4, pero si a las 4 de la tarde tú no habías terminado tu norma, tenías que esperar a terminarla, tenías que terminarla. Y eso era el trabajo fácil. La chapea era lo fácil. Cuando había que hacer la recogida de naranja, ahí sí era difícil, porque eran unos jolongos y tenías que llenarlo de naranja. Las naranjas no las podías tirar al piso, porque si las tirabas al piso se maltrataban y entonces ya no eran buenas para la exportación. Y entonces no podías tirarlas, no podías subirte en la mata, tumbar todas las naranjas y volver a bajar y recogerlas. No, tenías que subir en la mata con el jolongo, llenar el jolongo y después bajar la escalera con ese jolongo a cuestas. Ahí te podía pasar cualquier cosa, como que te cogieran aguacero, en fin, te podía pasar cualquier cosa, porque tú estabas metida en un medio de un campo de naranja lleno de niños con 2 o 3 adultos que eran los responsables de cuidarnos. Yo no recuerdo yo no te puedo decir cuántas libras era lo que cargaba ese jolongo, pero yo sí recuerdo que yo cabía perfectamente bien adentro de un jolongo. Yo me sentaba con las piernas recogidas así y yo cabía adentro del jolongo. Así que te puedes imaginar lo que cargaban esos jolongos y teníamos que llevarlo a cuestas, arriba, cargarlo, para entregarlo, llenarle el parle aquel de madera. Había veces que había que caminar una distancia bastante larga para poder llevarlo al parle donde los recogían, donde después lo acopiaban todo y se entregaba en las fábricas. A ver, para muchos estudiantes, esta fue la primera vez que tuvieron que estar separados de sus padres, de su familia, por largos periodos. Porque si de un día para otro dejaron de formar parte de su casa, de los mimos de mamá y papá, de ser el niño de la casa, a formar parte de estas escuelas internas con horarios, reglas, responsabilidades. Más allá de los estudios, del trabajo,
estaba el reto emocional de niños separados de sus familias. ¿Cómo se vivía esta separación? A nosotros nos recogían los domingos en el parque principal del pueblo, los domingos, en unas guaguas, nos trasladaban hasta la escuela. Hay semanas que era hasta el viernes por la tarde y otras semanas que era hasta el sábado por la mañana, que era cuando nos recogían también en una guagua y nos llevaban para los pueblos donde uno vivía. Yo entraba el domingo o el lunes y salía cada 15 días. Yo sí tenía que estar los fines de semana, era cada 15 días el pase. Porque ya estábamos en el periodo especial, no había transporte. Y hubo un momento que cuando fui a cursar el 9º grado nos pasaron para la escuela más cercana del pueblo porque había que ir a pie. Íbamos a pie a la escuela. Alrededor de 2 kilómetros. Como la escuela no pertenecía a mi municipio, yo no tenía la famosísima guagua del pase, lo cual quiere decir que para yo poder regresar a mi municipio, poder regresar a mi casa los viernes, tenía que hacerlo por la calle. ¿Qué significa por la calle? Era salir a la carretera, a ver qué me recogía, a ver en qué podía llegar. Y tuve experiencias muy graciosas como tener que hacer tramos en coche de caballo, de tener que hacer tramos a pie, caminando por kilómetros. Pasé aguaceros, de que nos fueran a buscar en bicicleta nuestros padres. Éramos 8 niños en la carretera solos, buscando a ver la forma de llegar a su casa. Ahora uno lo mira y dice, clase de locura es eso. Pero bueno, en aquel momento, como éramos unos niños, no medíamos el peligro y a nosotros aquello nos resultaba súper gracioso, súper divertido, nos reíamos muchísimo. Pero realmente, ahora viéndolo desde mi edad ya de 44 años, madre además, digo, Dios mío, qué locura, ¿no? ¿Cómo se nos ocurre? La primera enseñanza, que fue la secundaria, que duró 3 años, yo iba a mi casa cada 15 días, 2 días, porque los pases eran cada 15 días. Luego entonces, cuando hice el preuniversitario, los pases eran semanales. Un fin de semana salíamos un sábado y el fin de semana siguiente salíamos viernes, porque los pases eran semanales. A ver, estas imágenes que acaban de ver fueron los dormitorios, los baños de estas escuelas. Porque no solamente la experiencia de estas escuelas al campo se definía por los horarios de estudio y de trabajo. Los estudiantes también tenían que adaptarse a las condiciones de vida de estos centros. Dormitorios compartidos por muchísimos niños, una cantidad enorme, para un solo baño, comedores colectivos con condiciones no aptas, mucho menos para niños. Décadas después, justo ahora, en la actualidad, muchos que vivieron esta experiencia, que estuvieron allí, recuerdan estos momentos con sentimientos diferentes, sentimientos encontrados. Unos hablan de compañerismo y otros hablan más bien de muchísimas dificultades. Los dormitorios estaban todo lo bien que se puede esperar de un dormitorio donde cohabitaban 60, 70, 80 niñas. Eran unas literas y te daban un closecito que era donde tú guardabas tus cosas, de tu ropa, la comida que tú llevabas, todo se guardaba ahí. Pero era cohabitar con 60 o 70 niñas que todas tenían hábitos distintos, que todas tenían personalidades diferentes y estábamos todas juntas en confinamiento ahí adentro metidos. Entonces era bastante difícil el dormitorio porque estaba cosas graciosas como una que roncaba y no dejaba dormir a las demás.
pero también estaba la que no tenía buenos hábitos de limpieza o de higiene y entonces molestaba porque tenía su ropa sucia o porque sus zapatos apestaban o, en fin, imagínate tú, cualquier cosa, 60 niñas o 70 niñas metidas dentro de un albergue, eso yo creo que no hay palabra para describir eso porque es bastante difícil, Si a veces es difícil cohabitar con 2 o 3 personas, imagínate tú con 70. Muchos se cayeron de las literas arriba cuando dormían, porque había niños sonámbulos, había niños con padecimiento, que en tiempo de frío no podías, tenías que unir las literas y tirarse arriba todo el mundo, dormir bastante juntos porque el frío era duro. Y a veces incluso tenías miedo, éramos niños prácticamente, entonces te asustaban ahí, habían los más grandes, te asustaban a veces y te decían de que si había una mujer que entraba con unas esclavas y las sonaba por la noche para tocar los pies, si había un niño en la pared falsa del baño que lloraba por las noches, entonces a uno le daba miedo, éramos niños y dormíamos en pareja, dormíamos para consolar el miedo, eso era por las noches. Y había unos closets que era donde uno guardaba las cosas, que también hay que señalar que a veces uno llegaba, como la comida estaba y la alimentación, vamos a hablar de eso, estaba tan deprimida en estas escuelas, uno casi siempre llevaba comida de la casa, traía comida para comer durante la semana, pero había muchachos también que ahí habían niños educados en cualquier tipo de valores, en cualquier tipo en cualquier formación, ¿no? En familias, incluso niños de familias disfuncionales, entonces te robaban a veces la comida. Te robaban las pertenencias, los mismos estudiantes, los más grandes, los más vivos, los que tenían menos formación. Hasta por maldad. Ajá, entonces tenías que buscar candados para ponerle a los closets, etcétera. Los albergues habíamos en los albergues 80 niñas, porque eran 4 cubículos de 20 niñas, porque eran en literas. Y entonces cada cubículo tenía 10 literas. Y el baño era común para esas 80 niñas. Ir al baño a hacer su necesidad era una odisea, porque los baños estaban en muy malas condiciones. Nosotras mismas teníamos que limpiarlo. Imagínate, niñas que nunca habíamos hecho esas cosas en la casa. Yo en mi casa había ayudado a mi mamá a limpiar, pero no era mi responsabilidad. Y todo eso lo teníamos que hacer nosotros. El baño para mí era lo más malo que tenía la escuela, porque eran baños, repito, colectivos. La parte de los sanitarios siempre estaban sucios, ¿eh? Una escuela, una cosa colectiva donde no había régimen, no habían personas que limpiaran, eran los propios estudiantes, casi siempre estaban sucios. ¿Y limpiar eso? Casi siempre estaban sucios. Uno de los castigos era precisamente cuando te portabas mal, era mandarte a limpiar los sanitarios. En la escuela estaban la parte de las duchas, que eran abiertas, todo el mundo te veía, o sea, no había privacidad de ningún tipo. A veces inventaban unas cortinas que a veces eran muy sucias, llegaban el momento en que era mejor sin cortina. A veces estaban los baños tupidos y el agua te daba al tobillo y así mismo tenías que bañarte. O sea, las condiciones no eran las mejores condiciones, para bañarse en tiempo de frío, eso era agua fría. Y así, ese era el baño. Los responsables de la limpieza de esos lugares éramos nosotras mismas, que éramos niñas también, y que algunas de nosotras, hasta ese momento, ni siquiera habíamos cogido en la vida una escoba en la mano. Porque en la casa, quien limpiaba era mamá o las hermanas mayores, y nosotros realmente, hasta ese momento, nunca habíamos cogido ni una escoba en la mano. No sabíamos ni qué cosa era limpiar. Y de pronto éramos las responsables de mantener la higiene de ese lugar donde estábamos viviendo. Los baños no siempre estaban tan limpios. Había muchas veces en que no había agua suficiente para limpiarlo. Tampoco había productos de limpieza para optimizar la limpieza de los lugares. Teníamos que ponernos creativas como limpiar los baños con agua, con jugo de naranja agria, dar mucho cepillo para poder quitar la suciedad y demás. Y la comida, bueno, yo no me imagino el periodo especial. Yo no estudié en el periodo especial, pues fueron los años 80, los mejores años de este país, pero la comida era pésima. Ahí te daban arroz, chícharo y huevo. Me acuerdo, nosotros decíamos los 3 mosqueteros, porque todos los días era arroz, chícharo y huevo, pero el huevo era a veces un revoltillo verdoso, chícharo era lleno de gorgojo, patipanza, cosas así, pan. Sí, vi eso por internet cuando estuve buscando de panza de eso, no sé qué. Sí, eso no hay quien se lo comiera.
Spam, o sea, era un spam, pero no era óptimo, la comida no estaba en óptimas condiciones, para decir la verdad. Ni elaborada ni... Ni elaborada ni en condiciones. El desayuno era leche, te daban leche, pero una leche ahumada así que se hacía con leña. A veces había huevo, a veces no había huevo, eso dependía de las condiciones que tenía la escuela. Realmente no era, por eso uno tenía que llevar bastante comida, bastante chuchería para poder alimentarse. Sobre las 5, las 6 de la tarde, antes de entrar al comedor, sobre las 5 de la tarde, que eran los horarios de estudio, o sea que tenías que ir al docente a estudiar independientemente, a esa hora siempre había un hambre, siempre la gente tú veías a la gente desesperada porque llegara la hora de la comida para poder comer, porque a esa hora era cuando más hambre tenía. Estamos hablando de adolescentes, edad que se come. Edad que se come bastante, Edad que se come. de desarrollo. No, ¿Y en tu caso? No, mi experiencia sí fue, imagínate el periodo especial. Empezaba el periodo especial aquí en Cuba, ¿qué podría haber ahí en los comedores? No había casi nada, la comida era mala, ya no había la leche, no había ese spam que menciona ella. ¿Y qué ni le pan daban? panza, nada, lo que hubiese ahí, arroz, frijoles, chícharo, revoltillo, cosas así. Había merienda, un dulce que le decíamos matambre, pan, así, cosas Pan para así. el desayuno, pan con mantequilla. En la época mía hasta con pan con con mantequilla. Pan solo. Que uno estaba acostumbrado a la comidita de la mamá. Había cosas que, por ejemplo, yo no había comido nunca en mi vida, como el chícharo, que era punto clave, y me costaba mucho trabajo comérmelo porque yo era muy mala boca. Yo era una niña mimada. En mi casa yo prácticamente no comía nada, y mi mamá me buscaba el acomodo, pero a los 12 años todos esos acomodos se me quitaron. Y tuve que aprender a comer todas esas cosas. Tuve que aprender a tomar leche sin café, que no me la tomaba. Pero, por ejemplo, nos daban pan con mantequilla y podía comer más con mantequilla. En aquel entonces habían todas esas cosas. ¿Qué pasa? Que solo teníamos desayuno, almuerzo y comida. Y entonces había veces que pasábamos hambre. Porque si yo, por ejemplo, no me gustaba lo que me habían dado de almuerzo, no tenía más nada de comer hasta que no llegaba el horario de la comida. Y no teníamos autorización de llevar para comer ninguna meriendita, galletica, boberías. No teníamos autorización para eso. Lo más que tú podías aspirar era el huevo. Nosotros teníamos el dicho de que eran los tres mosqueteros, era arroz, chícharo y huevo, porque era las comidas que más se repetían en toda la semana. Había veces que te metías la semana entera en el almuerzo y comida comiendo arroz, chícharo y huevo, porque no había más nada. Los trabajadores de la cocina hacían lo que podían para mejorar un poco la comida que nos daban, como por ejemplo habían organopónicos donde se trataba de tener algunas sazones, algunas especias sembradas, ají, ajo porro, cebolla y esas cosas, pero no era buena, la alimentación no era buena, uno pasaba mucha hambre en las escuelas en el campo. Una vez se sobrevivía la semana entera con la comida que llevaba cuando venía de la casa para la escuela. Llevábamos cosas como tostadas de pan, dulce de guayaba, gofio. Los que tenían un poco más de nivel adquisitivo podían llevar leche en polvo. También los que tenían un poco de posibilidades, los padres durante la semana iban y le llevaban alguna otra cosita de comer, pero no éramos todos los que podíamos tener esas ventajas y se pasaba hambre. Todos los fines de semana, cuando nosotros teníamos pase cada 15 días, y el fin de semana que no nos tocaba irnos para la casa, los padres de nosotros iban y nos llevaban un almuercito, pasaban la tarde con nosotros y qué sé yo, que por la mañana había que ir al campo. Pero al mediodía estábamos bañados y listos esperando a los papás. Y habían algunos padres que le llevaban a sus hijos galletas, una leche condensada cocinadita, una panetelita hecha bizcocho, unos chiviricos, bobería para que picotearan cuando tenían hambre. Bueno, pues cuando se acababa la visita, que nuestros padres se iban, nosotros no podíamos subir a los albergues hasta que no nos dieran la autorización. De hecho, lo cerraban con candado. Eso fue en la secundaria. Lo cerraban con candado. Y entonces nos formaban en la plazoleta. Y cuando nos mandaban a pasar para los dormitorios, nos revisaban los maletines que llevábamos, porque en ese momento que nuestros padres iban, nosotros la ropa de campo que habíamos utilizado
Durante la semana se la dábamos a nuestros padres y nuestros padres nos la cambiaban por ropa de campo limpia y nos cambiaban la toalla también. La ropa uniforme no, porque la ropa uniforme la lavábamos nosotras mismas porque no había como para cambiar así en la semana. Y nos quitaban. Bueno, a mí nunca me quitaron nada porque mis padres, pobrecitos, no tenían recursos así como para darme tantas cosas. Y no me las llevaban porque además también sabían que me las iban a quitar y simplemente no me las daban. Ellos alegaban que era porque eso traía cucarachas, porque traía bichos, porque traía cosas, pero lo cierto es que todo lo que te quitaban se lo comían ellos. Porque nosotros los veíamos comiéndoselo ellos. Lo único que había mucho era naranja, y eso se podía comer todo lo que tú quisieras. Y entonces, eso era lo que hacíamos, comer naranja, jugo de naranja. Y si hablamos de normas y disciplinas, ahí es donde se pone dura esta situación. Lo peor era que tenías que cumplir una norma. Venían a esa hora después de limpiar los pasos, a las 10 de la noche o 11 de la noche. Habían castigos porque el productivo era productivo. De 2 en 2 en un banco sin poder hablar con los demás. Pero un castigo. Si no vas al campo, tú no puedes naranja. Y los profesores se aprovechaban de eso. Pasaron muchas cosas, que los padres de nosotros lo supieran. Abusaba sexualmente de los niños. Este otro extremo que era catastrófico.